no os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes debemos entender es que nosotros necesitamos ser transformados. Vivir un tiempo de transformación. ¿Para qué? Para poder vivir una vida del Espíritu. Bien nos enseñaba el apóstol cómo nosotros incluso nacemos en nuestro ADN con una inequidad que viene de nuestros familiares, en la cual quizás hay muchos que tienen familiares borrachos, drogadictos o ladrones o X circunstancia que haya podido vivir un familiar, y tú ves que muchas veces nacemos con esa iniquidad. Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra de Dios, no solo en este pasaje bíblico, Dios nos invita a ser transformados, Dios nos invita a cambiar en Dios a través de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira, es necesario que tú nazcas de nuevo. O sea, él le dijo, es necesario que tú no seas el mismo. Sin embargo, usted después lo puede buscar en internet, hay un diccionario que se llama ABC, y yo estuve buscando el significado de la palabra transformación. Y ahí ellos dan una definición que me llamó la atención, porque ellos dicen que, bueno, es alguien que sufre una transformación, un cambio. Sin embargo, dice que aunque esa persona o ese algo sufre una modificación, dice que no pierde la identidad. Y a mí me llamó la atención porque específicamente lo que tiene que cambiar en nosotros es nuestra identidad como seres humanos, para que verdaderamente haya una transformación. Entonces, en la sabiduría humana, los científicos o los estudiosos han llegado a la conclusión de que una persona puede sufrir una transformación o un cambio, sin embargo, la persona en realidad sigue siendo la misma. Es por eso que el escritor a los hebreos que dijo, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que llega a partir el alma, el espíritu, dice que se mete hasta las coyunturas de tus huesos, hasta los tuétanos. ¿Para qué? Para transformar tu identidad, para cambiar lo que tú eres como ser humano y hacerte verdaderamente una persona distinta. Cuando vemos la palabra de Dios a lo largo de las Escrituras, nos vamos a encontrar con una situación que se repitió en muchas ocasiones, y es que Dios a muchos de los hombres de Dios, incluso a mujeres de Dios, dice que Dios le cambiaba el nombre. Lo podemos ver desde la vida de Abraham. Dios le cambió el nombre, a su esposa se llamaba Sarai, y Dios le dijo, no te llamarás más Sarai, sino que serás Sara. Le ocurrió a Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando ya vamos al Nuevo Testamento, que Dios le cambia el nombre a Pedro y también le cambia el nombre a Pablo, que anteriormente Pedro era Simón y Pablo era Saulo. Ahora, cuando tú te pones a escudriñar quiénes eran ellos con su antigua identidad y quiénes fueron ellos cuando Dios les trajo una transformación, cuando Dios les cambió la identidad. Cuando tú ves la vida de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 13 en adelante, dice que Jesús comienza a hablarle a sus discípulos y les hace esta pregunta. Le dice, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle, bueno, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres el profeta Elías o Jeremías. Y el Señor le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice que Pedro, que en ese momento era Simón, le dice, tú eres el Cristo. Y el Señor le dice, bien has dicho, Simón, hijo de Jonás. Y a ti te digo que ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro y serás parte del fundamento de la iglesia. Y sabes, yo creo que esa palabra a Simón en ese momento le tuvo que doler, porque cuando tú haces la comparación de quién fue Jonás, cuando él le dice tú eres hijo de Jonás, cuando tú ves el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, quién fue el profeta Jonás, te das cuenta que el profeta Jonás fue una persona desobediente, fue una persona que se rebeló a Dios, fue una persona que huía de la presencia de Dios. Hay personas que están en un lugar y la presencia de Dios se manifiesta y quieren huir. ¿Qué le dijo el Señor a través de esta palabra a Simón? Le dijo, tu identidad es como la identidad que tenía Jonás. Sin embargo, tú tienes que tener una transformación. Sin embargo, tú tienes que vivir una metanoia, un cambio de rumbo en tu vida, en tu identidad, en tu ADN, para que en ese momento tú formes parte del propósito que yo tengo con las naciones. Mira, hermano, yo vengo con una palabra profética en este día, en esta mañana. Necesitas ser transformado para que el propósito de Dios se active en tu vida. ¿Sabes? Fue tan tremendo lo que ocurrió en la vida de Pedro que días después o años después, meses después, vemos a Pedro que
terminó negando al maestro, se volvió atrás. Pero cuando tú lees el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, dice la palabra del Señor que cuando Pedro predicó la primera vez, 5,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque Pedro pasó en tan solo unos capítulos de llamarse Simón, a ser el hijo de Jonás, a llamarse Pedro, a ser parte del propósito que Dios tenía con él. Entonces entender que nosotros tenemos que tener un proceso, una etapa de transformación es fundamental para poder cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. No le servía a Jonás, le servía Pedro. Y fue tan tremendo lo que Dios comenzó a hacer con Pedro, que dice que los enfermos en aquel momento, los familiares de los enfermos, los sacaban a las calles para que así sea la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Yo te quiero decir algo, cuando tú entiendes que necesitas ser transformado y entras en esa etapa de transformación, prepárate para ver a Dios en tu vida. Prepárate para que muchos vean el poder de Dios en tu vida. Porque como Simón no hizo otra cosa que traicionar al maestro, pero como Pedro, su sombra sanaba a los enfermos. Los que estaban en cárcel de oscuridad eran libertados porque él sufrió una metanoia, un cambio desde su interior hacia afuera y se manifestó. Dígale al que está a su lado, estamos llamados a manifestar a Dios en nuestras vidas. Pero para manifestar a Dios en nuestras vidas es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo, nace de nuevo. Y yo te quiero hablar en esta mañana sobre las virtudes del hombre nuevo, de la mujer nueva. Una de las virtudes que se le manifestó a Pedro es que se le cumplió el propósito que Dios le había profetizado. Dios, cuando vino Jesús y conoció a Pedro, dice que Pedro había intentado pescar toda la noche. Jesús le dice, tira la red a la derecha. Él ve un milagro extraordinario. Pero cuando él viene, Jesús le dio propósito. Porque cuando tú vienes a Dios, Dios te da un propósito diferente al que tú tenías. Y Dios le dijo a Pedro, mira, Jesús se le para y le dice, Pedro, ya no será pescador de estos pescados, será pescador de hombres. ¿Cuándo se le cumplió eso? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 3, donde Pedro se paró delante de la multitud y leyó el libro de Jonás y dijo, estos no están ebrios, estos no están borrachos, y comenzó a predicar y 5,000 personas se convirtieron. Porque ya no era Simón el que intentó pescar toda la noche a través de su fuerza, sino que era el hombre que se le cumplió la palabra que Dios le dio años atrás. Entonces cuando tú quieres ver el cumplimiento de las palabras de Dios en tu vida, déjate transformar. Porque la palabra de Dios se le cumplió a Pedro cuando él fue transformado. Entonces hay promesas de Dios que no se nos han cumplido porque no hemos entrado en ese proceso de transformación. No hemos entrado en ese proceso de cambio. Antes, las últimas manifestaciones de Simón fueron cuando le cortó la oreja a aquel romano. Y el Señor le dijo, mira, tú no sabes que yo tengo la potestad de llamar a una legión de ángeles y vienen a defenderme. Horas más tarde, cantó el gallo y ya Simón lo había negado 3 veces. ¿Sabes? Dios siempre nos habla a tiempo, antes de tiempo y también después de tiempo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, dijo Jonás, yo creo que Pedro tendría que haber agarrado y haber leído el libro de Jonás. Claro. ¿Qué está viendo Dios que soy yo? Y allí ir modificando las cosas. Porque Jonás fue un tremendo profeta. Dice la palabra que Jonás se paró delante del rey de Nínive, que era un rey. Y era un reino totalmente perverso. Dice que la rapiña de ellos había llegado al cielo. Por lo tanto, Dios había decidido destruir aquella ciudad. Y cuando Jonás va y les predica a ellos, dice la palabra de Dios que todos los habitantes, hasta los animales, dice que ayunaron y se arrepintieron de su pecado. Imagínense la palabra de tremenda que había en la vida de Jonás. Pero el problema de Jonás es que él no había sido transformado. Aunque él vivió 3 días dentro de un gran pez para cumplir el propósito que Dios y la orden que Dios le había dado, él todavía no había sido transformado. Por lo tanto, aunque él tenía un llamado, aunque él tenía un don de profecía, aunque él oía la voz de Dios, como él no había sido transformado, entonces siempre terminaba cometiendo los mismos errores. Dice que cuando se arrepintieron, él se molestó con Dios y le dijo, yo no quería venir a profetizarle porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Imagínense. Entonces imagínense que Dios le hubiera dado la autoridad a Pedro y Pedro hubiera tenido esa unción que tenía, que sanaba a los enfermos cuando vinieron a meter preso al Señor.
le quita la cabeza, hubiera hecho algo. ¿Por qué? Porque Dios, como te decía en el libro de Hebreo, a través de su palabra se mete dentro de nuestros huesos, se mete dentro de nosotros desde hasta lo más profundo, y allí comienza la palabra de Dios a trabajar, comienza la palabra de Dios a limpiar. Podemos hablar también de Saulo. Imagínense quién era Saulo: perseguidor de la iglesia, asesinó a miles de cristianos, de tal manera que un día iba a matar un montón de cristianos y Dios se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y en ese momento Dios lo dejó ciego, duró un tiempo, le salieron escamas en los ojos, tuvo que venir un profeta a orar por él. Pero después, capítulos después, años después, ese mismo hombre que muchos conocieron ya no tenía esa misma identidad, sino que era un hombre manso, sino que fue un hombre que se encargó de cumplir el propósito de Dios. Entonces es extraordinario las virtudes de un hombre, de una mujer que verdaderamente ha sido transformada. ¿Por qué? Porque es un hombre, una mujer que camina en el Espíritu. A mí me llama la atención aquí cuando leíamos Romanos en el capítulo 12, porque antes de que él les hable de los dones y les dice: bueno, el que tenga don de profecía, úselo; el que tenga don del servicio, el que enseña, que manifieste su don; el que exhorta y el que reparte con generosidad. Antes de eso, él les habló acerca de ellos, que ellos tenían que vivir una transformación en su entendimiento. Ahora, cuando nosotros podemos ver con qué entendemos nosotros, es con nuestro cerebro, ¿verdad? Con nuestra mente. Dios nos dio la capacidad de tener un entendimiento. Bueno, allí es donde nosotros tenemos que dejar que la palabra entre. Quite todos los argumentos, quite todos esos pensamientos. Cuando Pablo le dijo: miren, nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios. Pero ¿qué dice? Para destrucción de fortalezas, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces el mayor problema del hombre no es solamente Satanás, el diablo, sino el mayor problema del hombre está aquí, en sus pensamientos, está en su mente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo cuídate, no, le dijo cuídate de ti mismo. Cuídate de lo que está dentro de ti. Yo escuché un predicador que habló sobre el apóstol Santiago, cuando él habla de la lengua, él dijo: cuídate de la que duermes, tu mente, porque cuando muchas veces estamos en nuestra cama, en la noche, allí donde vienen los pensamientos de derrota, de fracaso, entonces tú tienes que dejar que la palabra entre, lleve cautivo todo ese pensamiento y sufras una transformación, un cambio. Porque qué tremendo ver la vida de un hombre. Qué mejor ejemplo, a mí me gusta, qué mejor ejemplo de Pedro. A Pedro todos los predicadores le han dado palo, porque Pedro se equivocó muchísimas veces, pero no fue el mismo Simón que él lo conoció recogiendo pescados, al mismo que salía y predicaba y los enfermos eran sanos y eran libertados. En sus 2 primeras prédicas 8,000 personas se convirtieron. Qué tremendo evangelista se convirtió Pedro. Pero ¿cuándo se le cumplió la palabra? Cuando la palabra comenzó a entrar en su vida y comenzó a transformarlo. Porque cuando él le dijo: tú eres el Cristo, simplemente a lo mejor fue el don que él tenía, pero él necesitaba ir más allá. Dios necesitaba hacer un trabajo tan tremendo en la vida de él, que permitió que él se diera cuenta que él lo había negado. Y cuando él lo negó, se llenó de tristeza, porque sabía lo que había ocurrido en su vida. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta que necesitamos ser transformados, que necesitamos dejar que la palabra de Dios entre en nuestras vidas y produzca el cambio que nosotros necesitamos. Vamos a continuar. Lo invito a buscar ya le dije. Corintios, capítulo 2. Mira lo que Pablo les habla aquí, extraordinario. El versículo 1, son algunos versículos, pero vamos a leerlos para no sacarlo de contexto. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe.
no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Este versículo 10 es interesante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a detenernos un momento. Aquí Pablo le habla a los corintios y les dice, bueno, miren, yo cuando los fui a conocer a ustedes, cuando yo me presenté a ustedes, yo no fui con palabras rimbombantes, yo no fui con humana sabiduría, con conocimiento. ¿Por qué les habla esto? Porque en aquel momento no solo Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento, sino que la gente se dedicaba al conocimiento, se dedicaba a escudriñar, a leer. Entonces era como una moda, quién conocía más, quién tenía más sabiduría humana. Pero él le dice, yo me propuse no saber quiénes eran ustedes, solamente a Jesucristo les fui a predicar. Pero él les comienza a hablar de unas virtudes que me llamaron la atención. Él le dice, bueno, yo fui a ustedes con demostración de espíritu y poder. Y no solo esto, sino que él cuando en el versículo 9 les habla, dice, bueno, hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, no ha subido a corazón de hombre. Son cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero en el versículo 10 él dice lo siguiente, pero todas estas cosas se nos han revelado a nosotros por el Espíritu. ¿Qué te quiero decir? Como con tu identidad humana nunca vas a poder experimentar lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido a corazón de hombre, porque todas estas cosas se revelan a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Se revelan a través de vivir una transformación donde ya tú no eres la misma persona, sino que ya tú eres un hombre, una mujer espiritual. Allí es donde se te revelarán todas esas cosas que Dios ya tiene preparadas para tu vida. Mira, yo quiero profetizar esta palabra en esta mañana. Hay cosas que ya Dios tiene preparadas para nuestra vida, pero se nos tiene que revelar espiritualmente. Llegó la hora de que a través del Espíritu Santo se nos revele lo que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestra nación. Por eso Pablo les dijo, yo voy a ir a ustedes que son hombres capacitados en conocimiento, a decirles que su conocimiento humano, que su sabiduría humana no tiene nada que ver con el poder que viene de lo alto, con el poder que se manifiesta en la vida de una persona que es espiritual. Porque lo que ojo no ha visto, no hay científico, no hay hombre que haya podido leer lo que dicen estas escrituras, porque es espiritual. El poder de lo que está escrito a los hombres de este mundo no se les puede revelar. Lo que oído no ha oído no se le puede oír, porque no es natural, porque no es a través de una sabiduría de hombre. Él le dijo, ustedes tienen conocimiento, yo tengo revelación que viene de parte del cielo. Y él le dijo, yo no fui a ustedes con una palabra para persuadirlos, no fui como ustedes con una palabra simplemente para emocionarlos. Yo fui a ustedes con una palabra que estaba impregnada del Espíritu y del poder de Dios. Entonces qué tremendo cuando él les dice, porque no hay ojos, lo que Dios quiere manifestar en tu vida. Diga al que está a tu lado, diga, lo que Dios quiere manifestar en tu vida es lo que ojo no vio, es lo que oído no oyó, es lo que no ha subido al corazón de hombre ni de una mujer. Entonces la sabiduría, por eso es que le dijo, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben, y la palabra de Dios trabaja dentro de su interior. Por eso que le dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Entonces, en pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a los corintios, ustedes están caminando en incredulidad. Y les habló todo lo contrario, lo que sus ojos ven, lo que sus oídos oyen, lo que está en su corazón, en su cerebro, en su mente. No se compara con lo que Dios tiene preparado para sus vidas, pero se les tiene que revelar a través del Espíritu. Se les tiene que manifestar a través de la revelación de Dios. Porque mira lo que dice aquí, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo podemos tener revelación en nuestras vidas? Es a través de una transformación en nuestras vidas donde nuestra naturalidad sea quitada, sea desarraigada y se manifieste el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y allí es donde comenzaremos a manifestar un nivel de profundidad mayor.
¿Sabes qué tremendo es poder comprender lo que Pablo les habló aquí? Porque son secretos, son misterios espirituales reservados para aquellos hombres y aquellas mujeres que tengan esa necesidad, esas ganas de vivir lo que Dios tiene preparado para ellos. Por eso es que le digo, mira, el Espíritu Santo lo escudriña todo, sabe todo. Pero a mí me gusta porque dice, aún lo profundo de Dios, aún la profundidad. Pablo también dijo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. También dijo el profeta Isaías, tus pensamientos son más altos que los míos, así como los cielos son más altos que la tierra. Vamos a continuar, versículo 11. Mira lo que aquí después se hace una pregunta. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga conmigo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué les quiso decir él? Ustedes no pueden seguir caminando a través de las corrientes de este mundo. ¿Quién tiene convicción de que ha sido escogido aún antes de la fundación del mundo? Dios, antes que yo estuviera en el vientre de la profeta, ya Dios me había dado de su espíritu, del espíritu que proviene de Dios, no el espíritu del mundo, que es limitado, que está sujeto a lo que los reyes del mundo y los poderosos del mundo han establecido a través de un sistema corrupto. Mi espíritu, el espíritu que está dentro de mí, es el espíritu que proviene de Dios. Por lo tanto, yo no me sujeto a lo que el mundo, los hombres del mundo han establecido, porque como dijo el apóstol Pablo, que Dios nos ha dado una vida indestructible, donde las cosas naturales no nos pueden afectar. ¿Sabes? Esto es tan extraordinario porque dice que el Señor mandó a 70 personas a predicar el evangelio. Y dice que estas personas volvieron gozosos y le dijeron, Señor, mira, los espíritus se nos sujetaban, la gente comenzaba a ser sana, la gente venía a Dios, pero el Señor le dijo, miren, aleluya, yo les he dado potestad de pisar serpientes y escorpiones. Cuando tú ves la vida del apóstol Pablo en la isla de Malta, dice que lo mordió una serpiente y los habitantes de aquel lugar pensaban que Pablo se iba a morir. Sin embargo, la serpiente no le hizo nada porque él caminaba espiritualmente. Mira, una de las virtudes del hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, la virtud de la protección de Dios se manifestará, la virtud de la autoridad de Dios se manifestará sobre tu vida, porque pisarás serpientes y escorpiones y no te harán daño, porque tú estás caminando espiritualmente, porque tú estás caminando con una vida indestructible. Es una de las virtudes de un hombre, de una mujer nueva que camina bajo la autoridad de Dios. Hasta los animales se sujetaban. Cuando dijo el profeta Isaías, dijo, cuando tú pases por el fuego, no te quemarás. Yo no sé quién puede levantar sus manos, pero esto es una palabra profética en este día sobre tu vida, sobre tu familia. Dice, cuando tú pases por las aguas, no te anegarán, no te hundirás. Es por eso que Dios te dice en esta mañana, no tengas temor, porque tus enemigos no podrán hacerte frente. Aleluya, porque yo estoy contigo y te mostraré mi poder en ti, mostraré mi poder en tu familia. ¿Sabes? Cuando ves la vida del profeta Daniel, dice que en esa etapa, dice que habían brujos, hechiceros, astrólogos. Pero el rey iba a consultar a Daniel porque Daniel tenía un espíritu superior al de ellos. Ellos tenían el espíritu del mundo, pero él tenía el espíritu del Dios viviente. Y los reyes lo buscaban porque él tenía la autoridad que venía del cielo. Dice que cuando vino Daniel, ellos, los sátrapas, lo confrontaban. Pero mientras que ellos no confrontaban, él dobló sus rodillas a Dios. Él agarró y dobló y oraba. Y Dios lo respaldó. Porque él tenía un espíritu diferente a los que tenían ellos. Sobre él caminaba con una unción diferente a lo que tenían los demás. Porque cuando tú caminas espiritualmente y caminas en el Espíritu de Dios,
Pueden haber brujos, hechiceros en tu trabajo, a tu alrededor. Pueden estar astrólogos. Pueden estar hombres que ahora estimulan la glándula pineal y los sabios de este mundo. Pero su sabiduría no sirve en comparación con el poder que tiene un hijo, una hija de Dios. No sirve. No hay poder. No hay poder porque Dios está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra. No solo en ese siglo, sino en este siglo en que estamos nosotros. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Cuando cantábamos la canción de Jehová, yo recordaba lo que les dijo el Señor. El Señor dijo: porque así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el nombre de Jesucristo sea levantado y que todo aquel lo mire y que delante de él todo aquel se incline y reconozca que él es el Señor y el Rey de Reyes. Entonces Pablo les hablaba de cosas sobrenaturales. Si no hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otro punto que te quiero marcar: tú quieres saber que Dios tiene preparado para ti, entonces no camines con el espíritu del mundo, camina bajo el Espíritu de Dios, bajo la revelación de Dios, para que tú sepas a qué Dios nos ha llamado. Dios no nos llamó ni a la pobreza, no nos llamó a la enfermedad, Dios no nos llamó a la miseria, Dios nos llamó a vida, a prosperidad, Dios nos llamó a sobreabundancia. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que Dios nos ha concedido? Es a través del Espíritu. Versículo 13: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Qué extraordinario. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ven lo que el apóstol Pablo era un predicador extraordinario. Mira, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Yo estoy loco. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un punto interesante que nos hablaba el apóstol la semana pasada era el discernimiento. Era ese presentimiento que muchas veces tenemos de: voy a ir a un tal lugar, y de repente sientes: no, mejor no voy para tal lugar, no paso para tal sitio. Entonces las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y esto yo creo que es uno de los puntos más difíciles que tenemos nosotros, los seres humanos. Porque nosotros tenemos capacidades como humanos, ¿no? Uno le dicen, por ejemplo, un ejemplo básico: el que sabe manejar. Yo sé manejar sincrónico, y la mujer que se quiere hacer que sabe manejar sincrónico y no maneja sincrónico, pero dice: yo manejo sincrónico, yo manejo camión. En nuestra fuerza humana nosotros tenemos esa capacidad, pero espiritualmente no es así. Rompen el croche. Pero espiritualmente no es así. Entonces, cuando nosotros queremos entender lo espiritual con nuestra mente, quedamos trancados. Porque dice aquí, que dijo el apóstol Pablo: el hombre natural no puede entender lo del Espíritu, porque para él es una locura, no entra en su raciocinio, porque no es de los sabios de este mundo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que de repente el apóstol nos da una palabra y tú dices: ¿cómo? Se volvió como loco. ¿Cómo yo puedo entender? Claro, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, le dijo: mira, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué le dijo él? ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y voy a nacer? Lógicamente era imposible. Pero de eso se trata. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, la única manera de que nosotros podamos entender las cosas espirituales es a través de las virtudes del nuevo hombre, de la nueva mujer. Si tú no eres transformado, si tú no eres transformada, aún hasta tu identidad, no vas a poder entender las cosas que Dios está haciendo. No vas a poder entenderlas y te vas a quedar sufriendo y peleando en ese nivel. Pero cuando tú dices: bueno, no entiendo lo que está ocurriendo, yo creo que esa es la señal más tremenda que podemos tener, de decirle: Señor, necesito que ser transformado. Necesito que tú hagas la obra en mí para yo poder entender lo que tú quieres para mí, lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes para el país, lo que tú tienes para mi familia, para mis hijos. Vamos a continuar. En cambio, mira lo que dice. Eso era la persona que camina natural. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Y mira cómo termina aquí. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros hemos sido
ungidos, apartados, y en nuestra vida se tiene que manifestar la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses en el capítulo 3? Él les dijo: en esto pensad, en lo que está arriba, no en lo que está en las noticias de este mundo, no en lo que los hombres de este mundo nos dicen, porque efectivamente los que terminan siendo locos son ellos, porque terminan enloqueciendo con tantas cosas que ocurren en el mundo, tantas maldades. Y te quiero decir algo, la palabra de Dios ya nos dice que en los últimos tiempos esa maldad se va a multiplicar. Entonces, si nosotros pretendemos ver que bueno, que todas las cosas, te quiero decir, la palabra para este mundo dice unas cosas terribles. Es por eso que nosotros no somos de este mundo. Nuestra vida no pertenece a esta tierra. Nosotros hemos sido llamados a vida eterna. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pablo habló sobre cuando él fue al cielo, dice que él vio cosas que son inefables. Eso quiere decir que él vio cosas que a través de su lenguaje, de su léxico, no podía describir las cosas sobrenaturales que él vio en el cielo. Él vio, fue testigo presencial de una gloria que los hombres no pueden ver, que las mujeres no pueden ver. Pero sigue diciendo Pablo ahí a los colosenses, él le dice: pero ustedes tienen que revestirse, tienen que ser renovados en su manera de vestir, y vístanse del nuevo hombre, y desechen las costumbres del viejo hombre y métanse en este nuevo nivel, le dijo Pablo a los colosenses. Pero yo te quiero decir, en Cristo es la única oportunidad que nosotros tenemos de renovarnos, de ser cambiados totalmente, de ser transformados totalmente. ¿Sabes? Hay virtudes que solamente las vamos a poder experimentar a través de una vida espiritual. Dice que cuando el Señor vino, dice que decían: los ciegos ven, los que estaban paralíticos están caminando. La gente daba testimonio del poder que había en él. El mismo Nicodemo, cuando vino de noche, le dijo: mira, por las cosas que tú haces, Dios tiene que estar contigo. Y yo quiero profetizarte en esta mañana que llegó la hora de que esto comience a ocurrir en nuestras vidas. De que la gente comience a decir: Dios está contigo por las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. Porque pueden estar ocurriendo calamidades a tu alrededor, pero en ti, en tu casa y en tu familia, la bendición, la prosperidad de Dios, el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque tú no estás caminando con las leyes de este mundo, que son terrenales, que son diabólicas, sino que tú has decidido dejar que la palabra de Dios entre en tu vida, transforme, te renueve y entres a una vida espiritual. Yo quiero finalizar leyéndote más adelante de lo que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo. El capítulo 3 del libro del Evangelio según Juan. Quiero terminar activando esta palabra en esta mañana. El Evangelio según Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es por eso que Dios nos manda verdaderamente a nacer de nuevo, porque lo que nació de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Creo que esto también le queda para la gente que se va a bautizar, ¿no? Versículo 8, mire lo que dice aquí: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Yo quiero profetizar esta mañana una de las virtudes del nuevo hombre, de la nueva mujer, del nuevo hombre de Dios, es que la gente no sabrá ni a dónde vas ni a dónde vienes, porque tú caminarás como el viento. Yo profetizo esta mañana una palabra de protección sobre el ministerio Nido de Águila. Las tinieblas no te podrán ver, porque escucharán tu sonido, pero no sabrán ni de dónde viene ni a dónde va. Yo lo profetizo en el nombre de Jesús. Todo espíritu enviado en contra de Nido de Águilas en esta mañana es reprendido por el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición en este día es quebrantada por la palabra de Dios. Toda hechicería en este día, toda influencia demoníaca, yo la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de accidente, automovilismo, yo lo reprendo en esta mañana. Todo espíritu que se quería levantar en contra de tu vida, en contra de tu familia, brujos en la dimensión astral son reprendidos y sus intenciones son suprimidas por el poder de la sangre, porque somos como el viento. No pueden ver ni de dónde venimos ni a dónde vamos, porque hemos nacido de nuevo, porque nosotros no caminamos con las leyes de este mundo, sino caminamos espiritualmente. Yo lo profetizo sobre tu vida, sobre su casa, sobre tu trabajo, o sea, hasta cada sitio que tú vayas, los ángeles de Dios irán contigo, irán con tus hijos y con tu familia. La enfermedad no te podrá tocar. Yo lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Versículo 9. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Y mira lo que le dice aquí: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Jesús le estaba diciendo: yo te estoy hablando de cosas que tú no has visto. ¿Por qué? Porque es lo que ojo no vio, es lo que oído no oyó. Y él dijo: pero yo testifico porque yo vengo de ahí, vengo de estar en el lugar de gloria con mi Padre y te estoy testificando. Pero mira lo que le dice: pero no recibís nuestro testimonio, sino si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe? Jesús le comenzó a testificar de lo que él había visto. Y como último mensaje que te quiero dejar es que necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para que se manifiesten estas virtudes. Yo marqué aquí 3 virtudes del hombre y la mujer que caminan en el Espíritu. Una es que él se renueva. 2 es que camina bajo autoridad y en autoridad. Pero también, y lo quería dejar para el final, el hombre, la mujer que camina en el Espíritu es un hombre y una mujer que va a experimentar la voluntad de Dios en su vida. Porque cuando leímos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿quieres experimentar la voluntad de Dios en tu vida? Es necesario que tú tengas una transformación, que tú nazcas de nuevo. ¿Para qué? 3 virtudes, después hay muchas más, y vamos a estar desarrollándolas. Pero una virtud, puedes renovarte. Otra virtud es que tú caminas en autoridad. Y otra virtud es que se manifiesta la buena voluntad de Dios en tu vida. Yo te invito a cerrar tus ojos y a ponerte de pie para finalizar. Levante tus manos un momento allí. Habla con tu Dios un instante ahí, en tu asiento. Padre, gracias esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, que las virtudes del hombre y la mujer que ha nacido nuevo, del hombre espiritual, se manifiesten en nuestras vidas, Señor. Que podamos tener una transformación, Señor, y seamos personas espirituales. Que tu palabra, Señor, entre hasta lo profundo de nuestros huesos. Que parta nuestra alma, que parta nuestro espíritu. Se meta, Señor, aún en nuestros tuétanos, Señor. Y provoque esa transformación que nosotros necesitamos, Señor. Señor, yo declaro sobre cada hombre, sobre cada mujer que está en este sitio, Señor, que necesita una transformación, que tú comienzas a hacer esta obra en su vida, Señor. Por en su vida, Señor. Por en su